Muy buenas, querido público de Análisis África. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, que lleva media vida intentando concienciar a las masas sobre el nuevo mundo al que nos dirigimos, y se trata de Adrián Salvucci, un escritor, un conferencista y un geopolítico de nuestra querida Argentina. Y aunque crean que no, Argentina, Iberoamérica y África tenemos muchas cosas en común en este nuevo mundo, en este nuevo orden mundial, en tanto a nuestros dirigentes y a nuestros recursos naturales y quiénes están detrás de muchos de nuestros problemas. Así que, Adrián, por favor, ¿nos puede hablar de su trabajo y de usted un poquito, por favor? Bueno, antes que nada, Ondó, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar contigo en este programa, en esta grabación. Ojalá que sea el primero de muchas que hagamos en el futuro. Yo soy Adrián Salvucci, tengo 73 años, 4 hijos, casado. Trabajé durante muchos años en empresas internacionales del área del reaseguro, que en realidad tiene como, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como aquí en Argentina, tiene como uno de sus centros neurálgicos la disciplina de lo que se llama Risk Management, la administración de riesgos, que te obliga a prever, porque está muy ligado al seguro y al reaseguro, todo lo que puede andar mal. Prever todo lo que puede andar mal para después decir, bueno, ¿habría o no una cobertura de seguros para evitar o para minimizarlo? Bueno, eso lo aplico desde hace ya más de 30 años a la política y a la geopolítica, especialmente en mi país, que como el tuyo y la mayoría de los que nos están viendo, es un país, la República Argentina, sistemáticamente atacado por aquellos poderosos que imponen su voluntad sobre el resto del mundo, que básicamente podríamos decir que es el entorno anglo-estadounidense, pero no está limitado a solamente el entorno anglo-estadounidense. Es mucho más amplio, pero es un punto de partida. En realidad, yo siempre digo, estamos en guerra, tanto en África como en Iberoamérica. Y para pelear una guerra, lo primero que hay que hacer es saber que estamos en guerra. Y una vez que sabes que estás en guerra, decir, bueno, estoy en guerra. Segunda pregunta, ¿quién es mi enemigo? ¿Dónde está? Y segundo, ¿quiénes son mis amigos? Y ahí empiezas a dividir. Bueno, acá está mi enemigo con sus aliados. Es un enemigo poderoso, es un enemigo medio o un enemigo pequeño, un enemigo violento o un enemigo quizás más controlable. Y también quiénes son mis amigos, porque se pueden tener muchos amigos con mucho coraje, pero se pueden tener también amigos cobardes. Claro. Y un amigo cobarde es justo el que tiene muchos países árabes, como Palestina. Vamos a empezar por el tema de Israel, porque yo sé que usted ha estudiado mucho sobre el sionismo. Y un amigo cobarde es Egipto, un país de 120 millones de personas, como aún está atado de las manos ante la situación en Gaza. ¿Puede hablarnos un poquito sobre ello, por favor? Bueno, Egipto es un ejemplo, uno entre varios. Podríamos poner también Arabia Saudita, algunos de los emiratos musulmanes y árabes en Medio Oriente, pero hay que entender que esta subordinación de Egipto, que estuvo bajo el coloniaje británico, dato muy importante, y su clase dirigente tiene el sello del coloniaje británico, como también lo tiene la India, y aunque la gente no lo entiende, también lo tiene buena parte de Sudamérica. Argentina cree haberse liberado de España, como si España hubiera sido nuestro enemigo, pero en realidad nuestro enemigo tradicional en Argentina, en toda Iberoamérica, no fue España, fue y sigue siendo Inglaterra, pero no como enemigo militar directo, sino como enemigo comercial, como enemigo financiero, como enemigo político, como enemigo masónico, porque Gran Bretaña tiene la masonería, las logias masónicas, que son uno de sus principales instrumentos de poder. Dicho todo esto, y vale la pena recordarlo, hay que entender que el sionismo nace de la mano de Gran Bretaña, de Inglaterra, para ser exacto. Cuando el fundador del sionismo, el fundador intelectual del sionismo, que fue un abogado vienés del Imperio Austrohúngaro, que se llamaba Theodor Herzl, cuando escribe su libro fundacional, Un Estado Judío, a partir de ahí se inicia todo un proceso que para llegar al actual Israel lo obligó o hizo que fuera de la mano con el establishment británico.
No es casualidad que en 1917 es su graciosa majestad británica, el rey de Inglaterra, el que le dice a los sionistas, veríamos con mucho agrado, la corona británica vería con mucho agrado y placer que se forme un Estado judío en Palestina. Lo dijo en 1917, cuando la famosa declaración Balfour, y no se la da a ningún movimiento sionista, se lo da a Lionel Walter Rothschild, porque ya entonces los ultramillonarios, o billonarios debiera decir, eran el verdadero factor de poder, y en la comunidad judía la base del poder desde siempre, más allá de lo ideológico, es el dinero, y hoy lo vemos, esto se ha multiplicado a niveles casi inimaginables. Vino la Primera Guerra Mundial, que la ganó Gran Bretaña junto con Estados Unidos, junto con otros países, la perdió el Imperio Otomano Turco, que eran los dueños de Palestina y de buena parte del Medio Oriente hasta ese momento, lo perdió el Imperio Alemán, Primera Guerra Mundial, lo perdió el Imperio Austrohúngaro, que disolvió el Imperio Austrohúngaro. ¿Y qué pasó? Cuando cae el Imperio Austrohúngaro, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Francia se queda con buena parte de lo que hoy es Siria, Jordania, el Líbano, y Inglaterra se queda con el mandato de Palestina. Y a partir de ahí empieza toda la tragedia de Palestina, que lo estamos viviendo hoy en día como un genocidio. Directamente vienen una serie de guerras, desde el Nakba, que fue la expulsión violenta y genocida en 1948 de los palestinos de sus tierras milenarias, y luego la Guerra de los 6 Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, una serie de otros episodios bélicos, y en todo esto el mundo árabe lamentablemente fue claudicando. De ser guerrero al principio, terminó siendo totalmente dócil a los intereses norteamericanos. Arabia Saudita, Jordania, desde luego Egipto. Egipto también tiene ese sello de control británico masónico, con lo cual es más o menos fácil de acomodar. Para colmo, una gran población, pero pocas riquezas naturales. Egipto no tiene petróleo, como lo tiene Arabia Saudita, o como lo tiene Qatar, o Emiratos Árabes, por ejemplo, lo tiene Libia, y ya vimos cómo le fue a Libia, pobrecita. De manera que es a partir de ahí que hay que entender que el sionismo se hace poderoso gracias a que nace de la mano de el Imperio Británico y luego de sus herederos, llamémoslo así, los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es todo un tema, Hondo, geopolítico, y para entender la geopolítica es muy importante entender dos factores clave. Primer factor clave, la geopolítica abarca todo. Abarca la política, la economía, las finanzas, lo social, la psicología, la guerra psicológica, lo cultural, lo histórico, todo abarca. Y el segundo factor es que la geopolítica siempre es a largo plazo, de manera que quienes fundaron el sionismo en 1896, Theodor Herzl, y los que después también se fueron agregando, fundaron un proceso geopolítico a largo plazo. Hace 135 años ya que lo fundaron, y saben que se van a ir cumpliendo sus distintos hitos despacito. Y para cumplir un hito a veces era necesario alinear a Inglaterra, cosa que lograron, y hoy en día alinear a los Estados Unidos de Norteamérica, que han logrado por completo. Tú sabes que hay dos analistas geopolíticos, uno de la Universidad de Harvard que se llama Stephen Walt, fue el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Harvard, y otro se llama John Mearsheimer, que fue el decano de la Universidad de Chicago, la universidad en geopolítica, la Universidad Rockefeller por excelencia. Y ellos escribieron un libro en el 2006 que se llama El lobby israelí y la política exterior norteamericana, donde demuestran muy bien referenciado, muy claro y muy transparentemente que el dinero del sionismo financia a prácticamente todos los políticos, demócratas y republicanos, a todos los que pretenden ser senadores o diputados del Senado del Congreso norteamericano, a los principales presidentes, a los gobernadores, a los que van a ser los miembros del gabinete, y muy importante, a los grandes medios de difusión, CNN,
Fox News, ABC, NBC, The Washington Post, el New York Times, que son los que nos dicen a todos nosotros, que tratamos de entender el mundo, quién es bueno y quién es malo. Bueno, armaron toda una parafernalia ridícula que nos dicen a nivel planetario, los malos son estos, ni se puede hablar de ellos, pero los buenos son estos, son democráticos, los británicos, la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, y hoy estamos viendo, que esto es bueno para todos nosotros, una crisis interna donde entre los buenos del Partido Demócrata y los buenos del Partido Republicano ha habido muchos cortocircuitos que se están hoy tratando de resolver. Y volviendo al tema de Egipto, y para redondear, el presidente Donald Trump, que viene de la privatización del poder, si quieres hablamos ahora de eso unos instantes, ha logrado un gobierno prácticamente privatizado. El símbolo mejor de esa privatización es Elon Musk como ministro de la eficientización del gobierno, que hace un trillonario en el gobierno. Bueno, está perfecto porque al fin y al cabo Donald Trump es un millonario y lo ha apoyado Mark Zuckerberg, que es un millonario, y lo ha apoyado Jeff Bezos, y lo apoyan los principales millonarios para quienes no hay ideología, sino que hay poder y dinero. Y el propio Trump dijo, bueno, tendremos que resolver el problema de Gaza, el problema de Palestina, como un problema inmobiliario, que se vayan los 2,9 millones de palestinos, que se vayan, los podemos seguir matando, esto lo agrego yo, y los podemos reubicar en otras partes lindas, por ejemplo en Jordania, por ejemplo en Egipto, con lo cual es un mensaje clarísimo a Jordania y a Egipto, colaboren porque si no van a tener gravísimos problemas, y cualquiera que no colabore, como descubrió Saddam Hussein en el 2003, va a tener problemas con Estados Unidos, o como descubrió Muammar Gaddafi en el 2011, entonces van a tener que colaborar. Y uno siempre se preguntaría, bueno, si Donald Trump le quiere dar un hermoso lugar en el mundo a los palestinos, lo cual me parece muy generoso, ¿por qué no los reubica, los 2,6 millones, en el sur de California o en las cercanías de Mar-a-Lago, en el estado de Florida? Pero eso no es lo que... Claro, y date cuenta que, si ves, Sisi no casi no ha dicho nada. Le preguntaron sobre la muerte de los palestinos y el hombre decía de que yo no tengo sangre en las manos y no he robado a nadie. Pero, señor, no te están preguntando eso. Y yo creo que también alguien como Al-Sisi o el rey de Jordania tienen miedo, porque si ahora mismo Estados Unidos quiere, le hacen una revolución en Egipto. Le quitan, si quieren. Le quitan a Al-Sisi. Y Al-Sisi sabe que tiene que responder a los ¿cómo se dice esto? Tiene que responder a lo que los que han puesto ahí quieren. Si Estados Unidos e Inglaterra quieren que ellos vayan contra Palestina, eso es lo que van a hacer. Además, ¿qué decía Trump hace poco? Que quiere coger Groenlandia, quiere coger el norte de México, el canal de Panamá. No me extrañaría que Trump diga ahora a Egipto, ¿sabes qué? El canal de Suez me lo quedo yo, por temas de seguridad regional. Bueno, fíjate, es muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque el canal de Suez, que también se lo puede quedar Estados Unidos o la OTAN, cuando quieran, con un operativo militar relativamente, no digo simple, pero relativamente posible. Sin embargo, el canal de Suez ya viene quedando técnicamente chico, pequeño. Entonces se está hablando desde hace ya mucho tiempo de un nuevo canal en esa región. Y se está hablando, ya están armados todos los análisis, armado el diseño de reemplazar el canal de Suez por el canal Ben Gurión, que subiría por el Mar Rojo, pero en vez de ir hacia Suez, doblaríamos a la izquierda por el Golfo de Aqaba y ahí se haría el canal Ben Gurión, que iría del Golfo de Aqaba al mar Mediterráneo y, oh casualidad, pasa por Palestina. Mira tú, pasa por Palestina, entonces en alguna medida lo que se necesita es tener una Palestina. ¿Qué haces tú cuando compras un terreno, un lote? Bueno, lo compraste, firmas de escritura con el vendedor y le decís, pero lo quiero libre de intrusos, porque yo con ese lote voy a hacer una casa o un restaurante o voy a hacer lo que se me da la gana, pero no quiero tener intrusos. Bueno, hoy en día la propuesta inmobiliaria del presidente Donald Trump es transformar a Gaza en una adquisición libre de intrusos. ¿Y qué hacen esos 2.900.000, ese 1.900.000 o 2 millones de palestinos? Bueno, hay que sacarlos de ahí, que se vayan a Jordania, que se vayan a Egipto,
Espero que Jordania y Egipto los acepten, que se vayan a Europa, que los acepten también los distintos países europeos, que son países cobardes y débiles, especialmente Francia, España, Alemania, realmente países débiles y decadentes. O llegado el caso, bueno, ya hemos aplastado y hemos asesinado las fuerzas de defensa israelí, el ejército israelí, han asesinado a 50, 60, 70 mil palestinos, mayormente mujeres y niños. ¿Cuántos habrá debajo de los escombros? Bueno, listo, asesinemos a algunos más, tirémoslo en el mar Mediterráneo, que nadie realmente se va a dar cuenta porque los grandes medios de difusión no lo informan como debieran. Estamos todos enterados en mi país, Argentina, que acaban de liberar 3 rehenes israelíes, uno de los cuales es argentino-israelí. Bueno, la prensa estuvo lleno de información sobre este señor, pobrecito, estuvo encerrado 500 días aprisionado, su mujer, su familia, permanentemente, pero nadie habla de no solamente de los palestinos que han sido liberados sin juicio de las cárceles israelíes, ni tampoco de todos los niños que han sido asesinados de 3, 4, 5, 10 años, pero tienen nombres raros como Ali, Fátima, Mahmoud, no importan, esa gente no importa. Yo creo que de la misma forma que en mi país todos los días nos dicen cuál es el precio del dólar. Bueno, $1 vale 1.000 pesos argentinos. Debiéramos hacer la tasa de cambio entre las distintas personas. ¿Cuánto vale un israelí? Un israelí vale 10.000 palestinos, no me cabe ninguna duda, o 20.000 palestinos. ¿Y cuánto vale un norteamericano? Y también 1.000, 1.500, 2.000 palestinos. Y los palestinos no importa. Los palestinos es una moneda humana inflacionada, así que no importan. Como el peso argentino. Claro. No me extrañaría que vayan a poner a esos palestinos en el desierto de Sinaí. La península de Sinaí, como dicen que ahí no hay nadie, y que es una forma, digamos, de amortiguamiento entre Egipto e Israel, no me extrañaría que los pongan ahí. Y Egipto aceptaría, y si lo hacen, los medios de difusión mundiales van a decir, ya no hay más problemas con los palestinos. ¿Dónde están? No importa dónde están, ya no hay más problemas. Ya estamos haciendo la torre Trump en Palestina, estamos haciendo el casino, empezamos a excavar para hacer el canal Ben Gurión, y los palestinos, como ha ocurrido desde 1948, la gente olvida que en 1948 fueron expulsados 1 millón de palestinos a través del terrorismo urbano moderno que lo formó y lo inventó el sionismo. El terrorismo fue inventado por el sionismo. Te puedo dar la fecha: 16 de julio de 1946, antes que se fundara el Estado de Israel, para hacerle ver a los ingleses, los sionistas, que queremos tener nuestro Estado soberano aquí y lo necesitamos ya. ¿Qué hicieron? Un grupo terrorista sionista, el Irgun Tzfai Leume, conducido por un tal Menachem Begin, que luego sería primer ministro del Estado de Israel, le puso una bomba a la sede de la comandancia británica en el ex mandato de Palestina, en 1946. Faltaba 1 año y medio, 2 años, para que se formara, se impusiera el Estado de Israel. Mataron a 100. Entre las 100 personas había musulmanes, por supuesto, había árabes, había británicos, etc. Y ese es el primer ejemplo, 22 de julio de 1946, de la destrucción de un edificio público, urbano, en un ataque terrorista, que lo fundó y lo armó el Irgun Tzfai Leumi, una de las principales organizaciones terroristas de lo que hoy es el Estado de Israel, del sionismo, que luego, cuando se forma el Estado de Israel, esa organización terrorista se fusionó con otras 2 organizaciones terroristas. Uno se llamaba la pandilla Stern, por Abraham Stern, y otra era un grupo terrorista que se llamaba el Haganah. Se fusionaron y es la base del inicio de las fuerzas de defensa israelí, el famoso ejército del Estado de Israel. Hablando de ejército, me acuerdo que usted un día mencionó en un podcast de que un país tiene que tener un ejército al menos capaz para defenderse, porque es como el seguro de un coche, nunca sabes cuándo lo vas a utilizar. Y en África lo sabemos bien eso, porque si te das cuenta, en África cada 2 por 3 golpe de Estado, terrorismo por aquí, terrorismo por allá. ¿Ustedes en Latinoamérica también sufren lo mismo? Mira, yo hace muchos años, cuando estaba dando muchas conferencias aquí en Argentina, daba el siguiente ejemplo. Si China se enoja con Estados Unidos se preocupa.
se preocupa, se mira en el espejo y dice, a ver, epa, ¿a dónde voy a ir con esto? Si China y Rusia juntos se enojan con Estados Unidos va a decir, bueno, a ver, bajemos esta presión porque puede llegar a ser catastrófico. Lo hemos visto ahora con el problema con Ucrania, que ha sido una de las razones por las cuales lo de Ucrania se mantuvo dentro de determinados límites, porque Rusia enojada preocupa, China enojada preocupa. Si Brasil se enoja con Estados Unidos, bueno, Brasil es un país con cierta potencia. Lo mismo la Unión Europea, tiene cierta potencia. Si Argentina se enoja con Estados Unidos, Donald Trump se descostilla de risa, se muere de la risa porque va a decir, ah, Argentina, estás enojado conmigo. ¿Y entonces qué? Y Argentina va a decir, y nada. Entonces, las Fuerzas Armadas de una nación siempre sirven primordialmente como una fuerza disuasiva. Y tenés que tener algo creíble. O sea, por eso cualquier potencia nuclear tiene un disuador creíble. Pakistán, la India, desde luego Estados Unidos, la Rusia actual. Imagínate si cuando cayó la ex Unión Soviética le hubieran dejado armas nucleares a Ucrania. Ya las hubiera utilizado. Ya las hubiera utilizado. Entonces que se dieron cuenta del error y dijeron, bueno, pero entonces metamos a Ucrania artificial y canallamente dentro de la OTAN y podemos amenazar a la ex Unión Soviética con una Ucrania que es parte de la OTAN y que tiene armas nucleares, porque la OTAN tiene armas nucleares. Bueno, eso fue lo que Putin tomó a cabal conciencia a partir del golpe de Estado en Kiev en el 2014, vino diciendo no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, hasta que con el payaso Zelensky, que da la casualidad, perdóname que haga una parte, da la casualidad que en Ucrania, que hasta el año 2022 tenía 42 millones de habitantes, el 99% de los cuales son habitantes ucranianos cristiano ortodoxos. Y sin embargo, la población judía en Ucrania son 40.000 personas, es apenas el 0,1%. Y qué raro, un país mayoritariamente cristiano ortodoxo tiene un presidente judío. Qué raro, la República Argentina, un país católico de 47 millones, de repente tenemos un presidente judío, Javier Milei. Qué raro, qué extraño. Qué raro, México, un país mayoritario, históricamente católico, de repente tiene una presidenta judía. Hay algo que me parece que no estamos debatiendo a nivel mundial. Ah, mira, no lo había pensado así, porque si te das cuenta, hablando de los ejércitos, siempre en un país, ya sea de Oriente Medio o en África, donde tiene recursos, aparecen esos grupos militares, bueno, esos grupos terroristas de que tú dices, ¿quién los financia? ¿Quién les da las bombas? Eso es decir que uno siempre tiene que mirar a Londres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Fíjate, todavía hasta el día de hoy, hasta hoy, 17 de febrero del 2025, no se ha blanqueado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, por parte del gobierno Biden de antes y ahora Donald Trump. ¿Quién le dio la bomba atómica al Estado de Israel? Que durante años dijeron, no, no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos, hasta que finalmente un primer ministro, creo que fue Ehud Barak, terminó diciendo como una forma de amenaza, tenemos armamento nuclear. Perfecto, lo desarrollamos nosotros. No jodamos, no lo desarrollaron, se lo regaló Estados Unidos, no el gobierno norteamericano, sino las fuertes organizaciones influyentes norteamericanos a lo largo de las décadas que le transfirieron tecnología que le permitió al Estado de Israel tener la bomba atómica, transformándose en el único país nuclear de Medio Oriente. Uno de los presidentes norteamericanos, un gran presidente, que se opuso rotundamente a eso fue un tal John F. Kennedy, que le llegó a decir al entonces primer ministro de Israel, David Ben Gurión, justamente David Ben Gurión, y Chaim Weizmann era el presidente, David Ben Gurión era el primer ministro, le dijo, paren el proyecto nuclear que les están dando algunos aquí en Estados Unidos, porque yo en este momento, en 1962, estoy tratando de llegar a un acuerdo de coexistencia pacífica nuclear con los soviéticos y ustedes están fabricando una bomba atómica. Bueno, ya sabemos lo que le pasó a John Kennedy, lo dejamos ahí. Sí. De hecho, ¿qué le dijo Margaret Thatcher a los argentinos? De que si recuperaba las Malvinas o se iba a enviar una bomba
nuclear, A creo que a Córdoba, Mendoza o a Buenos Aires. a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, que llegado el caso, si nosotros, porque Argentina estaba a punto de ganar la guerra de Malvinas, con todas nuestras armas mucho más primitivas, y la amenaza que vino indirectamente a través de Estados Unidos es, si ustedes derrotan militarmente a los británicos en las Islas Malvinas, esto fue en mayo de 1982, Inglaterra está considerando uno de sus submarinos nucleares que lance un artefacto nuclear sobre la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de la República Argentina. Claro, de hecho, por ejemplo, mira a pequeña Corea del Norte. Yo creo que de Corea del Norte no tenían armas nucleares y habrá desaparecido hace bastante tiempo. Bastante Absolutamente. tiempo. Y aclaremos esto, no es que Corea del Norte desarrolló Corea solita el armamento nuclear. Corea del Norte es, respecto de China, lo que es una persona muy, muy autoritaria que tiene un perro Doberman. Vos no ladrás, pero cuando algo no te gusta, mandás que el perro Doberman ladre muy, muy agresivamente y es una forma de decir, si llego a ladrar yo va a ser mucho peor. Entonces, por eso, durante todo el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, Corea del Norte se la pasó diciéndole a Estados Unidos, si ustedes siguen así, le vamos a meter una bomba atómica en el inodoro de la Casa Blanca. Pero lo dijo Corea del Norte. Y China miraba como diciendo, pero qué cosa estos coreanos, qué agresivos que son. Pero en la diplomacia mundial hay distintas formas de hacer llegar mensajes y los poderosos saben cómo hacer llegar mensajes de la forma más conveniente en el momento necesario. Esto lo ha dado un muy buen ejemplo Vladimir Putin, ha dado un muy buen ejemplo Xi Jinping y Joe Biden ha sido tan brutal, tan estúpido, él y Kamala Harris, tan idiotas que ni siquiera supieron cómo hacerlo y estuvimos a punto de ir a una tercera guerra mundial por lo de Ucrania hasta hace pocas semanas. No digo que Trump sea mucho mejor, pero por lo menos tiene un cerebro, cosa que Joe Biden no tiene. ¿Y cree usted que, digamos, un país como Argentina debería tener armas nucleares? Porque tenéis bases nucleares, tenéis reactores, creo que tenéis 3 o 4 bases nucleares, plantas nucleares. Mira, nosotros sí, fuimos uno de los primeros países que desarrolló la tecnología nuclear sin fines militares. Tenemos reactores nucleares propios para generar electricidad, la electricidad a nivel de la red nacional, y hemos vendido reactores nucleares a Australia, a Nueva Zelanda, porque son buenos, reactores nucleares pequeños, y todo con tecnología argentina, todo con tecnología argentina. Cuando se hizo la insinuación bajo uno de los gobiernos, el último gobierno militar argentino en los años 70, de que podríamos desarrollar un artefacto nuclear, fue tan duro el parate, fue tan, especialmente después de la guerra de Malvinas, que el mensaje que recibió Argentina fue ni lo piensen, ni lo piensen. Efectivamente, nuestros decadentes y cobardes políticos cedieron por completo y después de haber perdido la guerra de Malvinas, desmilitarizamos todo el proyecto nuclear y nunca más se volvió a hablar del tema y hoy no hay ninguna posibilidad de que Argentina desarrolle un artefacto nuclear, como por ejemplo lo hicieron Pakistán y la India hace relativamente poco tiempo. Yeah. Y hablamos de las neocolonias. ¿Cómo que uno, digamos, no vota por su presidente, sino por el capataz de su tierra o algo así? Algo que también usted ha mencionado varias veces. Mira, yo siempre digo, por ejemplo, en Argentina, después de la guerra de Malvinas, que la hizo un gobierno militar sumamente inepto, estúpido, yo lo conocí al general Galtieri y te puedo garantizar que no era una mala persona, no era un mal militar, pero era un imbécil, un inculto total que no entendía nada de nada de nada. Dicho, te doy un ejemplo. Yo escribí un libro que se llama El cerebro del mundo, del gobierno mundial de la globalización al gobierno mundial, donde me concentro en hablar de los think tanks privados, los bancos de cerebro, o sea, los centros de planeamiento geopolítico que son privados. Y me concentré particularmente en el Council on Foreign Relations, el CFR, que es una de las principales organizaciones. Esta organización, Council on Foreign Relations, hasta el día de hoy tiene como sucursal local a una entidad que se llama CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que tiene muchos años y es la sucursal local del CARI de Nueva York. ¿Qué pasó? Cuando Galtieri, militar bruto, se hace cargo del gobierno argentino en diciembre de 1981, elige como ministro de Economía a un tal Nicanor Costa Méndez, miembro fundador del CARI, y como canciller
como canciller, perdón, y como ministro de Economía, canciller Nicanor Costa Méndez, y como ministro de Economía a un tal Roberto Aleman, miembro fundador del CADI. Y yo me acuerdo haberle preguntado, mi general, hablando con Galtieri después de cuando ya no estaba más en el poder, ¿cómo iba a hacer usted una guerra contra Inglaterra y la OTAN teniendo un canciller del CADI, de ellos, y un ministro de Economía del CADI, de ellos? Y a partir de ahí entendemos que buena parte de, por ejemplo, en el caso de Argentina, de la decadencia argentina, es porque tenemos políticos y personas a cargo, porque estos ni siquiera eran políticos, eran militares, brutos. Viene la democracia en 1983, Raúl Alfonsín primero, el presidente, después Carlos Menem, después Fernando de la Rúa, que se tuvo que ir a los 2 años. Todos los presidentes han sido colocados por el dinero sionista principalmente, pero el dinero de las empresas, de las corporaciones, de los grandes bancos. Por eso yo siempre digo, Argentina no tiene una democracia, tiene dinerocracia. ¿Y qué es una dinerocracia? Los que tienen todo el dinero dicen, bueno, vamos a elegir los candidatos que nos gustan. Uno que va a llegar y otro que va a ser de oposición, vamos a ponerlo entre comillas, y vamos a hacer que hoy gane uno y mañana gane otro. Y en Argentina nos mantienen como una bicicleta. ¿Cómo andas tú en bicicleta? Te subes a bordo de la bicicleta, apretas el pedal izquierdo hasta abajo, y ahí no podés seguir apretando el pedal izquierdo. Tenés que apretar el pedal derecho. Y la bicicleta empieza a andar y después apretás el pedal izquierdo y el pedal derecho. Y la Argentina, perdón, y Estados Unidos también, la Argentina opera así. Primero izquierda, Raúl Alfonsín. Después derecha, Carlos Menem. Después izquierda, los Kirchner. Después derecha, Mauricio Macri. Y la bicicleta parece que siempre funciona. Parecen opuestos, como las dos caras de una misma moneda. Una misma moneda tiene dos caras que dicen, no, son caras opuestas. Parecen opuestas, pero no lo son. Es un sistema de dominio a través del dinero que acabamos de ver. El ejemplo más canalla en los Estados Unidos de Norteamérica. Los demócratas de Kamala Harris y Joe Biden y los republicanos de Donald Trump. Y mucha gente hoy cree inocentemente, no, pero Donald Trump es mejor que Kamala Harris. Puede que sí, pero esperemos, démosle tiempo, démosle tiempo. Bueno, Donald Trump es otro anglosajón imperialista. Simplemente que digamos que es la cara más business, pero él te hace business, pero con el fusil detrás, ¿me entiendes? Absolutamente, todo. El que tiene un fusil detrás siempre va a mostrarte el fusil. ¿Cuál es el problema nuestro y el problema de la mayoría de los países del África? Que no tenemos un fusil detrás. No tenemos ni fusil detrás y tenemos líderes que se entregan a ellos. Por ejemplo, en África, digamos, de que muchos líderes les dan, digamos, una cuenta de banco en Nueva York y 3 pasaportes ingleses o, perdón, británicos o estadounidenses a cambio de nuestros recursos naturales. Y mira, esos pasaportes y esos números en una pantalla que están en un banco te los pueden quitar cuando quieran. Exactamente, Pero, exactamente. pero ese contrato que ya firmaste a cambio de tus recursos, eso ya está ahí. Y si te opones, te quitan. Me he dado cuenta que lo mismo pasa en Iberoamérica, que tienes a un Milei que regala no sé cuánto oro a Londres porque estaba de adorno. Pero ¿cómo vas a regalar tanto oro a Londres? Eso ya se va. Por ¿Qué supuesto. decía? Venezuela también lo mandó el oro a Londres y cuando les dijo, ¿me lo devolvería, por favor? Le dijeron, no, no. And if you don't ¿Qué? like, si no te gusta, vuelvo al tema de la fuerza que tiene cada país. Si no te gusta, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué dijo Cast? Que quería regalar el cobre chileno a las empresas privadas. Y vale, puede que esas empresas privadas tengan una sucursal en Chile, pero seguro que la oficina central estará en Nueva York o en Londres. Así ¿Y es. usted cree que Estados Unidos puede regalar su petróleo y sus recursos naturales a una empresa de sur global? Ni en broma. Mira, lo dijo hace poco en una entrevista previo a las elecciones, Donald Trump, hablando en la televisión, creo que era en Fox News o en alguno de los canales de allá, que dijo, sí, yo cuando fui presidente, la primera vez, entre el 2016 y el 2020, yo cuando fui presidente, sí, mandé fuerzas a Siria,
Pero mandé fuerzas a Siria para defender el petróleo, porque lo hice para defender a Estados Unidos. Oil, defendía el petróleo que necesita Estados Unidos, que es defender el petróleo donde esté, en este caso en Siria, y también todas las vías de comunicación, los acuerdos diplomáticos que permitan que el petróleo que a ellos les interesa y necesitan pueda fluir hacia los Estados Unidos. Hablemos de un gobierno mundial privado, porque ahí estoy un poquito confuso. Vale que es un gobierno mundial privado, pero ¿tú crees que Xi Jinping y Putin están ahí? A ver si me lo puedes explicar. Mira, creo que a la larga, en primer término, no hay que dividir en forma tajante, privado de un lado, público del otro. Es como el yin-yang. El yin-yang te dice luz y oscuridad, pero en la parte más oscura hay un puntito de luz y en la parte más clara hay un puntito de oscuridad. En la geopolítica lo mismo. Hay grandes diferenciaciones y gradualidad. Yo, sobre eso es el libro que escribí hablando del CFR, del Council on Foreign Relations, porque una de las principales organizaciones promotoras del gobierno mundial privado es uno de los think tanks, es el CFR, el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, fundado después de la Primera Guerra Mundial para preparar el nuevo orden mundial de 1919. Mira si tendrá tiempo. Y opera junto con otras organizaciones, la Comisión Trilateral de 1973, el Grupo Bilderberg de 1954, el Foro Económico Mundial de 1971. Es toda una red de bancos, ellos lo llaman think tanks, de bancos de cerebros. Es una red de centros de planeamiento geopolítico. Algunos se dedican más a temas financieros, otros se dedican más a temas militares como la corporación RAND, otros se dedican más a regiones. La American Society se dedica a Iberoamérica, por supuesto, la Asia Society a Asia y así sucesivamente. Pero yo lo describo que si quisieran hacer un gobierno mundial privado de los multimillonarios a partir del lunes de la semana que viene, sería imposible. Entonces lo que vienen haciendo es algo muy paulatino, despacito, que estamos con un mundo que tiene estructuras privadas, estructuras públicas, que las estructuras públicas cada vez sean un poquito más débiles y las estructuras privadas cada vez sean un poquito más poderosas y que nadie se dé cuenta. Pasa gradualmente. Hay un ejemplo que dan en los cursos de management corporativo que dicen, si tú tiras a un sapito en un balde con agua caliente, probablemente se salve, porque el dolor es tan enorme, tan atroz, que va a saltar, se va a quedar en un rincón, pero probablemente se salve, se cure y siga viviendo su vida de sapito. Pero si vos a ese mismo sapo lo metes en un balde con agua tibia y vas aumentando la temperatura del agua, 1 grado cada 5 minutos, 1 grado cada 5 minutos, 1 grado cada 5 minutos, se va a terminar cocinando y muriendo sin darse cuenta. Y es así lo que vienen haciendo con toda la humanidad. La vienen privatizando paulatinamente, despacito, que no se nota, que las corporaciones cada vez tengan más incidencia, que los que salen de las corporaciones se hagan cargo de los puestos de gobierno. En Estados Unidos lo llaman the revolving door, la puerta giratoria, donde, por ejemplo, los ministros del Tesoro, los secretarios del Tesoro suelen venir notablemente de Goldman Sachs y después cuando termina el gobierno salen de Goldman Sachs, salen del Departamento del Tesoro y vuelven a Goldman Sachs y después vuelven otra vez al Departamento del Tesoro. Se van haciendo estas puertas giratorias en todo y lo vemos en Donald Trump. Justamente Donald Trump es una etapa ya tardía de la privatización del poder, porque Donald Trump no es político, no tiene una carrera política. Él viene yo me crié en la ciudad de Nueva York, yo me crié en New York City, en Queens, para ser exacto, pero en un barrio mucho más pobre que el de Donald Trump. Y él que viene de la mafia de la construcción de la ciudad de Nueva York, que es una mafia total y absoluta. Utilizó sus miles de millones de dólares primero para hacerse famoso con el The Apprentice, este programa que tenía donde hablaba con distintos jóvenes. A uno le daba el premio de que lo iba a nombrar y a otro le decía, "You're fired", quedas despedido. Y así se hizo famoso. Igual que Zelensky, o casualidad, se hizo famoso en Ucrania porque había una serie semanal que se llamaba El Servidor del Pueblo. Y él era es todavía un actor cómico
que luego fue financiado por un multimillonario sionista que se llama Igor Korodomovsky, y de ser absolutamente nadie pasó a ser una figura de mucha popularidad en Ucrania, para colmo un hombre joven, actuaba bien, simpático, empático, etc. Y después dijeron, bueno, el servidor del pueblo, él hacía de un maestro de escuela, en esta serie en Ucrania, que de repente se hace cargo de la presidencia de Ucrania. Te estoy hablando de hace 15 años. Así se hizo muy popular. Y un día dijeron, ¿saben quién podría llegar a ser presidente de Ucrania? Zelensky. Lo pusieron a Zelensky, Zelensky ganó con tutti, por supuesto. Igual que Donald Trump hizo algo parecido. De ser The Apprentice, pasó a ser candidato presidencial y todos decían, no, mira si va a llegar a la presidencia. Los políticos profesionales, los Clinton, los Obama, mira, por favor, es un chiste el señor Trump. Pero el señor Trump ganó las elecciones del 2016 y después le robaron la reelección del 2021 y 2020, y ahora ganó un segundo mandato interrumpido, algo bastante insólito en el caso de Estados Unidos, pero él ahora se hace cargo de la presidencia. ¿Y a quién vimos en su inauguración hace menos de un mes, hace un par de semanas? Y lo vimos a Mark Zuckerberg, otro sionista multimillonario que dejó de ser demócrata y pasó a ser republicano. Lo vimos a Jeff Bezos, dueño del Washington Post, que dejó de ser demócrata y se pasó a los republicanos. Y Elon Musk, que puso $200 millones para la campaña de Donald Trump, de repente ha sido premiado con un puesto gubernamental. Es el secretario, DOGE, el secretario de la eficientización del gobierno, lo cual está muy bien, porque estamos demostrando toda la corrupción, todos los fraudes, todos los robos que se vienen haciendo dentro del Estado de Estados Unidos, dentro de las Fuerzas Armadas. La gente olvida que un 10 de septiembre del 2001, mirá la fecha que te doy, 10 de septiembre del 2001, un día antes, el entonces relativamente flamante secretario de Defensa de Estados Unidos, de George Bush hijo, que se llamaba Donald Rumsfeld, dijo en una conferencia de prensa que, entre otras cosas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, hoy 10 de diciembre del 2001, está investigando porque nadie sabe dónde fueron a parar 2,1 trillones de dólares. 2,1 trillones de dólares. Nombró una comisión para que lo estudie en el Pentágono. Empezaron a reunirse, pero el 11 de septiembre del 2001 pasó algo y el avión que impactó contra el Pentágono, en vez de ir directamente al Pentágono, dio una vuelta de 270 grados e impactó sobre la parte que se estaba preparando la investigación para ver dónde fue a parar todo este dinero. O sea, empecemos a entender que la geopolítica y los eventos se manejan de una forma totalmente distinta y que uno no lo va a leer ni en The Economist, ni en el Washington Post, ni en el New York Times, ni en ningún diario de izquierda o de derecha, de Argentina, del África, de donde sea. Hablamos un tema que los africanos y los iberoamericanos, incluso los argentinos, nos podemos sentir muy identificados. El cambio de duda por el territorio y las materias primas. ¿Puedes explicárnoslo para la gente que no lo comprende? Sí, es muy buena esa pregunta y te lo agradezco muchísimo, Ndo, porque en definitiva es uno de los temas clave. Tradicionalmente los imperios colonialistas invadían a los países. Invadían China, como hizo Inglaterra, invadía Rusia, la India, invadían el África, como hizo Bélgica, Gran Bretaña, los ingleses, hasta los alemanes lo hicieron. Invadían por la fuerza, si te gusta bien y si no, mala suerte. Eso fue el siglo XVI, XVII, XVIII, la Compañía de las Indias Orientales. Hay que leer la historia de la Compañía de la British East India Company y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales para saber cuál era la metodología. Pero después, ya en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, había que ser más discreto, había que hacerlo de una forma que no se note tanto. Más que invadir un país, cuánto mejor es decir, a ver, ¿cuál es el cretino traidor con pasaporte argentino que si yo lo catapulto para que sea presidente de la nación, a él y a todos sus amigos, y le dejo robar una cantidad de dinero espantoso, va a hacer lo que yo le diga, lo identifico, le financio su campaña, lo catapulto a la presidencia de la nación, y después, si explota un escándalo,
En vez de decir a alguien, es culpa de el que no, es culpa de ese argentino que se llevó toda la plata, qué hijo de su madre, qué mala persona, hasta les permite hacer una guerra psicológica que es más convincente, o lo venía haciendo hasta tiempos recientes. ¿Qué pasa? La forma como lo han logrado controlar a países como Argentina, a buena parte de los países del África, a buena parte de los países de Centro y Sudamérica, a buena parte de los países europeos, es obligando a que tomen deuda pública los distintos estados. Y para eso necesitas tener un funcionario del gobierno, un ministro de Economía, que diga, tomemos deuda. Hay que pagar algo, tomemos deuda. Hay que pagarle para que haya paz en el país, en vez de hacer las cosas bien, hay que regalarle dinero a todos los que se quejan para que se dejen de molestar, y no tenemos el dinero, no importa, tomemos deuda. Que venga el Banco Citi o el Banco Goldman Sachs o el Bank of America o el HSBC, me den dinero, yo firmo que lo voy a devolver algún día, ¿por qué no? El Fondo Monetario Internacional cumple la función no tanto de prestamista, sino de auditor creíble. Esa es la función del FMI. Argentina, el grueso del dinero que debe, Argentina tiene una deuda pública de, en total, casi 700.000 millones de dólares, pero con el FMI es muy poco en comparación. Pero el FMI es el que le da credibilidad a todo el sistema. Ahora Javier Milei está buscando que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, le dé a la Argentina un nuevo crédito para poder resolver algunos problemas y para darle credibilidad a todo el sistema de deuda. Bueno, el sistema de deuda básicamente es: endeudemos a los países para que lo hagan legalmente, el gobierno nacional de la República Argentina, es una obligación legal internacional, y después, si no puede pagar, ningún problema, renovamos la deuda, cada vez debes más por más tiempo, cada vez debes más por más tiempo. Y uno empieza a hacerse la siguiente pregunta, pero ¿los bancos son estúpidos? ¿Es estúpido Goldman Sachs? ¿Es estúpido el Bank of America, que le sigue prestando a este país corrupto, imposible, inadministrable, que se llama República Argentina, y le sigue prestando? Y ahí estábamos hablando contigo antes de hacer esta nota, la famosa obra de William Shakespeare del año 1598, creo que le escribió, que se llama El Mercader de Venecia, que es el caso de un mercader que le piden un préstamo. Él da un préstamo a un amigo porque dice, cuando venga un cargamento de especies de la China o de la India, ahí voy a tener dinero y vas a poder pagarlo y va a estar todo bien. Y le pide el préstamo a un personaje que se llama Shylock. Shylock es un usurero del pueblo de Dios, vamos a decir las cosas así, es un usurero, y le pide, por favor, que firme un contrato al mercader de Venecia. Yo te doy, creo que eran 30.000 ducados, pero si no lo devuelves en tiempo y forma, el día tal, a la hora tal, no solamente me lo vas a tener que, vas a seguir debiendo, pero te voy a poder exigir que me des 1 libra del carne del cuerpo del mercader de Venecia, Antonio. Pasaron cosas, hubo una gran tormenta, no llegó la mercancía que esperaba el mercader, no pudo hacerse del dinero, llega la fecha que vencía el pago y no lo tenía, no tengo el dinero. Y todos le piden, bueno, pero extiéndalo, y dice, no, mi contrato dice que para el día tal, que es hoy, me tienes que devolver los 30.000 ducados. ¿Dónde están mis 30.000 ducados? No los tengo, perfecto. Entonces prepárate afila el cuchillo, prepárate para pagarme la libra de carne. Y amigos del mercader le dicen, no, ¿cuánto te debe? 30.000, yo te doy 60.000, no, pero me lo tendría que haber pagado hoy a la mañana y ya es hoy a la tarde, ya no cumplió, quiero mi libra de carne. La obra es compleja, tiene una conclusión muy cristiana, cosa que el pueblo judío no puede comprender ni remotamente, y se resuelve bien. Pero acá está lo siguiente: lo que quería Shylock, el usurero, no era que le devolvieran los 30.000 ducados, quería la libra de carne. Y las deudas que se le dan a la Argentina, a Brasil, a los países del África, a todos los países del mundo, es porque no quieren que los países la puedan devolver. Quieren la libra de carne, que en el caso de Argentina se llama petróleo, de todos los bienes, comida, alimentos, territorio, porque el sionismo, desde la fecha de su propio fundador, Teodoro Herzl, pretende
tener una parte, si no todo, del territorio de Argentina. Tú sabes que el sionismo lo fundó un abogado de Viena, vienés, que se llamó Teodoro Herzl. Es el fundador del sionismo moderno, ideológico. Y él murió joven, él escribió un libro que se llama Un Estado Judío. Y como ya había ido a verlo al sultán del Imperio Otomano Turco en 1896, 1897, le pidió Palestina y el sultán se descostilló de la risa, se dio cuenta, el contacto se lo hizo Rothschild, se dio cuenta Teodoro Herzl que iba a ser muy difícil hacer el Estado de Israel en Palestina de buenas a primeras. Entonces, en su libro fundacional escribe un libro que tiene un capítulo, no un párrafo, un capítulo que tiene el siguiente título: ¿Palestina o Argentina? ¿Por qué? Porque los sionistas habían dicho, bueno, si no podemos hacer el Estado de Israel en Palestina, busquemos una alternativa. Y la alternativa más interesante en el largo plazo geopolítico era la nación argentina. Por eso Argentina financiaron ellos mismos, fuertes contingentes judíos que vinieron a vivir a la Argentina y siguen viviendo acá y están... No voy a decir que están integrados, pero no son una fuente de problemas, no son una fuente de problemas directos en absoluto. Pero ¿qué pasa? Es más, los judíos son muy poquitos en el mundo, muy poquitos. Tú sabes que ellos mismos dicen, somos más o menos 16 millones de judíos en todo el mundo y 30 millones que tienen derecho a ir a vivir a Israel por la ley del retorno, porque incluye a esposos, esposas, otros familiares. 30 millones. Hay 30 millones de ciudadanos que podrían vivir en Israel. Pero claro, el planeta Tierra tiene 8.000 millones de habitantes. Y si hay 30 millones de judíos en un mundo de 8.000 millones, quiere decir que el 0,3% de la población del planeta es judía. Y el 99,7% de la población de la humanidad no es judía. Pregunta. ¿No tienen demasiado poder este grupo tan exiguo, chiquitito en todo el mundo para tener justamente cifras tan pequeñas? Primera pregunta que hay que hacer y que está casi prohibido hacerlo. Pero aún así, hoy el Estado de Israel es la nación que tiene la mayor cantidad de judíos, lo sigue Estados Unidos de Norteamérica, obviamente, lo sigue, entiendo que es Francia, lo sigue un par de países, y el quinto país que mayor población judía tiene es la República Argentina. Por eso yo escribí un libro que se llama Palestina y Argentina, las palabras literales de Teodoro Herzl, fundador del sionismo. Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. Hoy esto es muy importante porque han logrado que Argentina, país católico, de repente tenga un presidente judío, Javier Milei, y tengamos un canciller, Gerardo Huerta, judío. Y todo fue financiado por el hombre más rico de la Argentina, que se llama Eduardo Elstein. Qué extraño. Y digo, es una réplica de lo que pasó en Ucrania con Zelensky, judío, y con Igor Gordomovsky, también de la colectividad. Es idéntico a lo que pasó en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es un apellido típicamente mexicano, pongamos así. Y digo, evidentemente esto como mínimo hay que verlo, debatirlo, conocerlo. Y es a partir de ahí donde, con esto redondeo un poquito, han utilizado las deudas públicas para controlar a los países, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, que es ahora es uno de las prioridades del presidente Trump, que me parece muy bien. Tiene una deuda pública de 36 trillones de dólares. Es un 36 con 12 ceros atrás. Es inimaginable, inimaginable. Y si uno suma los 36 trillones de dólares de deuda de Estados Unidos, más los 700.000 millones de la República Argentina, más la deuda de Italia, Francia, Reino Unido, Brasil, África, etc., nos da que todos los países del planeta están endeudados en sus estados en 104 trillones de dólares. Mira la barbaridad que estoy diciendo. 104 trillones de dólares, todos endeudados. Y mi pregunta es muy simple. Perdón, ¿endeudados con quién? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Estamos toda la humanidad a nivel de nuestros respectivos estados nacionales, empezando por Estados Unidos. Estamos todos endeudados. Todos nuestros impuestos van a pagar la deuda. Servicios de salud que tendríamos que tener, no los tenemos. Servicios de educación que tendríamos que tener, no los tenemos. Seguridad
urbana que tendríamos que tener, no la tenemos. ¿Por qué? Y porque tenemos una deuda pública. Perdón, ¿y a quién le debemos todo ese dinero? ¿Y por qué se lo debemos? Es a partir de ahí donde está la ingenierización de la deuda pública, que hoy cumple la misma función que cumplían las Fuerzas Armadas poderosas de Inglaterra y de las colonias europeas en Asia. Por ejemplo, Inglaterra en 1846 y 1849 libró contra China 2 guerras del opio porque quería imponerle el opio y los chinos dijeron, no, el opio no es bueno para el pueblo. Se lo impusieron por la fuerza de las armas. Se llaman en la historia oficial las 2 guerras del opio de Gran Bretaña contra China y no fue el pueblo inglés, fue la British East India Company, la Compañía de las Indias Orientales, los usureros, muchos de ellos ya proto-sionistas, afincados en Inglaterra. Por eso Inglaterra tiene el poder enorme que luego se lo cedió o lo compartió o los coadministró con Estados Unidos de Norteamérica, que tiene aún más poder militar, y es lo que hoy estamos viendo, que mientras no podamos resolver, desatar este nudo gordiano de la deuda pública de los estados, va a ser imposible resolver nada, porque Argentina, como dijo un gran cura aquí en Argentina en una conferencia que se hizo hace unos cuantos años sobre la deuda externa argentina, dijo, la Argentina por este camino va a la muerte. Y ya creo intuir, dijo este sacerdote católico, lo que van a escribir en la lápida cuando Argentina muera. Vivió pagando, murió debiendo. Eso Claro, explica bien lo que es la deuda pública. claro. ¿Y cree usted que China sería igual? Porque te das cuenta que no sé cómo será en Iberoamérica, pero en África muchos países deben dinero a China. Pero claro, China lo hace de una forma más, digamos, diplomática. Se queda con los puertos porque supuestamente los administran. No sé si será igual en Iberoamérica y en Argentina. Mira, sí, sí, porque lo que hay que ver también, que es el análisis geopolítico, si tuvieras tú que hacer un análisis geopolítico de Argentina, por ejemplo, tendrías que decir, bueno, ¿cuáles son mis enemigos y mis amigos? Volvemos al principio de esta charla. Y tú ves que entre los enemigos de Argentina en este momento, uno diría, bueno, es Estados Unidos y sus respectivos aliados. ¿Y eso qué significa? ¿Que China no es enemiga? ¿Que Rusia no es enemiga? Yo te diría, China, con el cual tuvimos bastante comercio y seguimos teniendo bastante comercio y relaciones financieras, es un enemigo, pero más lejano. No me refiero a la distancia, me refiero al tiempo. Más lejano en el tiempo. Rusia también es un potencial enemigo. Potencia militar muy grande, pero está muy ocupado con otros problemas en Ucrania, por ejemplo, en Medio Oriente. Entonces, la amenaza de Rusia sobre Argentina es más pautado, es más bajo. La amenaza de Inglaterra y de Estados Unidos contra Argentina la sufrimos en Malvinas hace 40 años, o sea, mucho más cercano en el tiempo. Entonces, no hay que, porque uno identifica bien a la Unión Europea y a Estados Unidos como el enemigo inmediato, por así decirlo, no hay que decir, entonces Rusia y los chinos van a ser mis aliados. No, Rusia y los chinos son potenciales enemigos, pero a más largo plazo. Entonces, una persona inteligente diría, me voy a tratar de arrimar a Rusia y arrimar a China para que me ayude a no tener esta presión que hoy mismo tengo de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero no me voy a casar ni con China ni con Rusia, porque una vez que me casé, a lo mejor 10 años después voy a decir, qué error que cometí. Si los rusos o los chinos son peores que los norteamericanos o peores que los europeos. Esa es la geopolítica, es pensamiento a largo plazo, cosa que ninguna casta política hace en África, en Iberoamérica. El largo plazo para un político es el martes de la semana que viene. No tienen idea de absolutamente nada, porque nos han impuesto el mito decadente y realmente peligrosísimo de la democracia. Uy, sí, hay que estar en democracia, pero la democracia está fracturada y cada 4 años hay elecciones. 4 años elecciones para presidente y en la mitad hay elecciones legislativas. Aún en Estados Unidos, 4 años. Y 4 años para la geopolítica es tiempo insuficiente. Así, te voy a hacer ya la última pregunta, Caro. Sobre la Tercera Guerra Mundial y sobre un número multipolar. Para usted, ¿cuándo empezó la Tercera Guerra Mundial?
Mira, al revés que la Primera Guerra Mundial, que empezó en julio de 1914 con el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque que iba a ser el heredero del Imperio Otomano Turco, y inmediatamente disparó alianzas y toda Europa estuvo en una gran guerra que después se mundializó. Al revés que la Segunda Guerra Mundial, que la historia oficial dice, estaba todo bien en Europa, estaba todo lindo, pero el 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler se levantó de muy mal humor, con un dolor de estómago, y dijo, ya sé lo que hago, voy a invadir Polonia. Invadió Polonia y se desató la Segunda Guerra Mundial, porque esa es la versión simplista, que hubo una Primera Guerra Mundial, 19 años de paz, y una Segunda Guerra Mundial por un monstruo que se llama Adolf Hitler, y no es tan simple. Es el relato que cuentan los que ganan las guerras. Tú sabes que aquí en Argentina hay un muy buen compositor de música popular que se llama Lito Nevia, que escribió una canción sobre Eva Perón y el peronismo. Y la letra de la canción es, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Es una forma de decir, entre las cosas, que el botín de guerra de los que ganan las guerras incluye el relato de la historia, quién fueron los buenos y los malos, y ya sabemos que en la Segunda Guerra Mundial los democráticos norteamericanos, los democráticos franceses, los democráticos ingleses y los democráticos soviéticos, porque fueron aliados, son los buenos, o lo fueron durante un tiempo, y los malos son Adolf Hitler y los nacionalsocialistas, Benito Mussolini y el fascismo, Francisco Franco, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los relatos que son convenientes para justificarse a uno mismo y para criminalizar al contrincante. Ahora bien, la Tercera Guerra Mundial para mí ya se inició. El plano militar, gracias a Dios, el plano militar directo no es el campo de batalla principal, como fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El plano militar más importante de la Tercera Guerra Mundial es la guerra psicológica. Hacer que la gente no solamente haga lo que yo quiero, porque lo obligo, sino que piense como yo quiero, que es lo que va a hacer que hagan, sin darse cuenta, lo que va en contra de sus propios intereses. Y yo creo que, para ponerle una fecha, la fecha más dramática fue el 11 de septiembre del 2001, donde todavía no está en claro quién hizo esos ataques en el Pentágono y en las Torres Gemelas, cómo salieron tan perfectos, cómo colapsaron las dos torres en free fall, en el plazo que le hubiera llevado en caída libre, quiénes lo hicieron realmente, y podríamos hablar mucho y nos iríamos del tema ahora, pero creo que de ninguna manera fue Osama Bin Laden y Al-Qaeda, de ninguna manera. Tan es así que ahora, en este mismo instante, están analizando desde Egipto que una forma de financiar el traslado de palestinos a otras partes del Medio Oriente incluye una gran empresa de finanzas de Egipto que está unida al grupo Bin Laden de Arabia Saudita. ¡Oh, qué casualidad! De ser los malos del 11 de septiembre, ahora quizás van a financiar o ayudar a financiar el traslado de los palestinos fuera de Palestina para que Donald Trump, Benjamín Netanyahu y todos los sionistas puedan hacer su gran negocio inmobiliario. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo un hito, que esto hay que tenerlo muy presente, en esta guerra psicológica, que fue el 11 de marzo del 2020, que para mí fue la fecha en que se declaró a nivel planetario, tenemos un gobierno mundial privado. Y la gente no se dio cuenta porque dijeron, ¿cómo un gobierno mundial privado? Un gobierno mundial público, lo entiendo. Un gobierno mundial donde algún domingo nos van a invitar a ti en África, a nosotros aquí en Sudamérica, a todos a ir a las urnas, poner el voto por el presidente del mundo, el presidente del planeta. ¡Qué lindo! ¿Un gobierno mundial? No, 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 no. Pero eso sería si fuera un gobierno mundial público. Pero este es un gobierno mundial privado. Entonces, como es un gobierno mundial privado, los que realmente son los detentores del poder son los, como lo vimos con la pandemia a partir del 11 de marzo del 2020, que fue la fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial, una de las farsas más catastróficas, más asesinas de la historia de la humanidad, cuando declaró que hay una pandemia. ¿Y para qué sirvió eso? Para varias cosas. Uno, para probar cuán estúpida es la gente a nivel planetaria, que si le decimos
Hay un virus, hay una bolita que tiene todas unas puntitas, se llama coronavirus. ¡Ah! Quédate en tu casa, ponete un barbijo, vacunate, no mandes a tus chicos, no dejes que tus chicos salgan afuera. De ningún... Histeria total, y les salió bastante bien, porque durante el primer año se dieron cuenta que la gente es mucho más estúpida de lo que ellos mismos pensaban. Es estúpida. Después no lo pudieron mantener, pero ya el experimento fue hecho. Y hoy no pueden volver con el mismo cuento. Tienen que inventar otro cuento. ¿Y quiénes fueron los que lo hicieron? Bueno, Bill Gates, la Johns Hopkins University, todo el capital privado, hasta tal punto que Donald Trump era presidente y ni él, con todos sus millones de dólares, pudo hacer nada para contrarrestarlo. Y salieron todos los millonarios a decir, así hay que hacer, quédate en casa, no te muevas, encerrate, destruimos la economía, matamos a millones de personas. Ahora sí se está haciendo alguna investigación con Donald Trump, pero muy tarde, 5 años después, y no van a volver a repetir el experimento, van a hacer otra cosa, pero les sirvió para saber cuán estúpida es la gente. Te puedo dar un antecedente interesante. ¿Tú te acuerdas en el 2011? El gobierno de Barack Obama anunció: hemos encontrado a Osama Bin Laden, sabemos dónde está, sabemos dónde vive en Abbot Ghar, no sé cuánto, en Pakistán. Lo fuimos a buscar, lo vimos, lo sorprendimos, lo matamos, agarramos su cadáver, lo subimos a un helicóptero, pero no cerramos la puerta, se nos cayó el cadáver. Uy, qué lástima. Bueno, no importa. O sea, nos toman de imbéciles. Cada tanto necesitan ver, lo voy a decir en castellano, en castellano rioplatense, a ver cuán pelotuda es la gente. Y la gente dice, uy, lo captaron a Osama Bin Laden y se les cayó del helicóptero. Uy, qué lástima. Hubiera sido lindo entrevistarlo. El FBI hubiera podido entrevistarlo a Osama Bin Laden, pero hubiera contado la verdad y eso es peligrosísimo. Entonces, mejor es terrorista muerto no habla. Perfecto, ya está. Prueban a ver, van haciendo pruebas. Y lo del 11 de marzo del 2020, la pandemia, fue una prueba de guerra psicológica. Y las pruebas son cada vez peores, y con esto redondeo, y cada prueba viene peor. Y lo que ha venido ocurriendo en Palestina en el último 14 meses prácticamente, es la prueba de la insensibilización de la gente crecientemente, que ve a los niños destrozados, ensangrentados, decapitados, sus casas, sus padres, sus hermanos, todo devastado, un genocidio total. Y nadie dice nada. Bueno, sí, está bien, cada tanto le hacen la Corte Penal Internacional, lo condena a Netanyahu y a Yoav Gallant, su anterior ministro de Defensa, por genocidio. ¿Y qué hace Estados Unidos? Denuncia a la Corte Penal Internacional. Ah, perfecto, listo. No hablemos más. No hablemos más. Y lo estamos viendo que así es como se está manejando el mundo actualmente. Y lo de, agrego solo algo por 10 segundos, lo de Ucrania-Rusia también, que ahora ojalá que termine ya, pero ningún medio de difusión, ningún gobierno dijo cuál es la fuente del problema. El golpe de Estado que hizo Estados Unidos con Victoria Nuland, una sionista infiltrada en el gobierno de Barack Obama, entre otros, que orquestó un golpe de Estado que sacó al gobierno que era prorruso en ese momento, de Yanushchenko, que era prorruso, lo reemplazó por un gobierno sionista, primero de Poroshenko y después de Zelensky, que hicieron una catástrofe, y Rusia le venía diciendo, no quiero que la OTAN se siga expandiendo. Toda esa parte no la dijeron. Toda la parte que hace hubo 4 oleadas de expansión de la OTAN desde la caída de la ex Unión Soviética en adelante, y de eso no se habla. No se habla, solamente se dice no sé, pero el 20 de febrero del 2022 parece que, al igual que Hitler, Vladimir Putin se levantó con dolor de estómago y dijo, estoy de mal humor, voy a invadir Ucrania. Hacen una versión simplista, todos los medios la repiten y la gente nunca entiende qué es lo que pasó, y ahí termino diciéndote lo que es el lema de nuestro programa radial que hacemos aquí en Argentina, que se llama Antisistemismo Explícito, junto a un colega, Enrique Romero, que es un colega de primera. Siempre decimos, lo que hay que hacer todo ciudadano, estés donde estés, con poder, sin poder, trabajando mucho, trabajando poco, es
pensar con el cerebro propio y no pensar con el cerebro de CNN, Fox News, The New York Times, el Washington Post, The Economist, porque lo que el ser humano libre piensa con su propio cerebro por sobre todas las cosas. La última pregunta ya, así ya podemos cerrar el programa. ¿Qué piensa usted sobre un mundo multipolar? Un mundo multipolar. Nosotros en el sur global, tanto en África y en Iberoamérica, hemos sufrido las consecuencias de aliarnos con esto o con el otro. ¿Qué opina usted de un mundo multipolar? Tu pregunta es fundamental, por ejemplo, para África y para Iberoamérica. Por lo siguiente, porque lo que vimos, de eso trata el grueso de mis libros, que los escribí en los años 90, a principios de este milenio, es de la tentativa de Estados Unidos, del mundo anglosajón, con sus aliados europeos, sus aliados sionistas, desde luego, de formar un mundo unipolar, de lo cual habló mucho el geopolítico, porque fue un gran geopolítico, ya muerto, Henry Kissinger, el geopolítico Zbigniew Brzezinski, que era un antirruso total, nacido en Polonia y fue el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y fue el ideólogo de la Comisión Trilateral de David Rockefeller, era de armar un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos. Dirigido por Estados Unidos, se acabó, no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y estamos viendo ahora, y en esto, gracias Putin, gracias Xi Jinping, es que pudieron elaborar, estructurar un mundo multipolar creíble. Un mundo multipolar creíble, donde de repente ya no es Estados Unidos la última palabra, para nada, sino que hay distintos polos. Está el polo ruso y el polo chino, que gracias a Joe Biden logró que los rusos y los chinos, que tenían algunos problemas, hoy se unieran como una gran alianza económica, estratégica, militar, donde la parte militar rusa quizás está más avanzada, pero la parte económica china está mucho más avanzada. La India coquetea con ambas partes, pero por razones geográficas, hay que mirar un mapa nada más, ve con mayor simpatía a Rusia y China, tiene que llevarse bien con Rusia y China. Irán, otro player sumamente importante, que no es parte del mundo semita musulmán, sino que es un país ario, también es parte de uno de los decisores de este sistema multipolar. Y hoy en día vemos, no sabemos cómo va a terminar, pero que va hacia evidentemente la consolidación, el ordenamiento de un mundo polar, y eso te beneficia a vos en África, me beneficia a mí en Sudamérica totalmente. Pero no nos enamoremos de nadie. Vladimir Putin, que a mí me cae bien ahora, que es más, casi diría que es uno de los pocos verdaderos estadistas que tiene el planeta Tierra en este momento. No olvidemos que el Foro Económico Mundial, ahora te voy a decir algo del Foro Económico Mundial, tenía un área que se llama Young Global Leaders, jóvenes líderes globales a futuro. Por ahí pasaron Tony Blair, primer ministro de Inglaterra, Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, Emmanuel Macron, Angela Merkel de Alemania, por ahí pasó Al Gore, es más, sigue siendo uno de los principales directivos hoy, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos. Pasaron varias personas que hoy fueron líderes de primer nivel. Y entre otros pasó Vladimir Putin. O sea, Vladimir Putin fue miembro de esta área del Foro Económico Mundial. No olvidemos que el Foro Económico Mundial básicamente es un think tank, un banco de cerebros muy bien financiado, quizás hoy en día casi el principal, que ha sido el que está a cargo de lograr la privatización del poder a nivel planetario. Es más, en junio del 2019, cuando las Naciones Unidas le dan forma oficial y obligatoria a la Agenda 2030, se firma un acuerdo entre Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, por un lado, y Klaus Schwab, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, donde dicen, esto lo vamos a hacer juntos. ¿Y qué juntos? Las Naciones Unidas, organización planetaria pública, lo hace obligatorio a todos los países. Si sos país miembro de las Naciones Unidas, Argentina o África, los países de África que sean, si son miembros de las Naciones Unidas, están obligados a hacer eso. ¿Y cómo se hace? El Foro Económico Mundial, organización privada, te lo va a explicar.
Y te lo voy a explicar eso sí. Y esto es lo que hay que entender hoy en día, las diferencias del poder público y privado. El poder público tiene un factor que es muy atractivo para todos los multibillonarios. Es coercitivo. O sea, el poder público de tu país o del mío te puede obligar a hacer cosas, te obliga a pagar impuestos, te obliga a manejar por la derecha. Si yo le digo, no, pero yo vengo de Japón, aprendí a manejar por la izquierda. No, no. En Argentina se manejan los vehículos por la derecha. Y si yo insisto en manejar por la izquierda, me meten preso. Perfecto, perfecto. Pero en el orden privado no es así. Si yo decido que voy a comprar un Chevrolet y voy a la concesionaria Chevrolet, no puede venir la concesionaria Ford y decirme, no, 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 usted no va a comprar un Chevrolet, venga conmigo, va a comprar un Ford. Porque tú le dices, no, no voy a comprar un Ford, voy a comprar un Chevrolet. ¿Por qué? Porque usted, como concesionaria de automóviles privada, no me puede obligar a mí a nada. Y es verdad, el poder privado no te puede obligar. ¿Qué es lo que puede hacer el poder privado? Que es donde está todo el dinero. No está la deuda ahí. La deuda está en el Estado público. El dinero está ahí. Lo que puede hacer el poder privado es lo que dijo aquí en Buenos Aires, en abril del 2016, cuando recién había asumido el presidente Mauricio Macri, en una conferencia que dio Roland Lover, un millonario, multibillonario presidente del Congreso Mundial Judío, dijo, nosotros hoy en día tenemos tremenda influencia por el dinero. Y les voy a contar un secreto. Hoy no tenemos miedo de utilizarla. Y ahí a mí se me abrieron los ojos, porque digo, claro, el poder público tiene poder coercitivo, te obligo, pero el poder privado es eminentemente financiero, es de dinero, no tiene la capacidad coercitiva, pero tiene tremenda influencia a través del dinero, como George Soros, como todos los que conocemos. Y a partir de ahí vemos por qué el poder privado necesita colocar a su gente en el poder público, como lo vemos con Javier Milei, o lo vemos con Zelensky, o lo vemos con Donald Trump en Estados Unidos. Antes de despedirnos, ¿pero usted no cree que Putin sería disidencia? Porque date cuenta que Putin en un principio su política era muy pro-occidente. Fue a Estados Unidos un par de veces, creo yo, no sé si estuvo en Londres, iba a Europa y creía que era uno de ellos, hasta que yo creo que a partir de la invasión de Ucrania se dio cuenta realmente quiénes son los anglosajones. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ando, y tengamos presente lo siguiente. Vladimir Putin empezó siendo jefe del KGB. Es un hombre de la inteligencia de la ex Unión Soviética. Es un hombre brillante. Yo creo que les hizo creer una cosa y terminó haciendo otra. Y está bien, porque en determinado momento, no vamos a hacerlo más romántico de lo que es, él estaba de acuerdo con esta propuesta unipolar, incluso para Rusia, pero cuando vio que tenía que elegir entre un modelo unipolar y ser disciplinado y obedecer, y defender el interés nacional, cultural, religioso, militar, territorial de Rusia, cuando tuvo que elegir entre los dos, eligió Rusia y no eligió el poder unipolar mundial. Don Adrián Salvucci, muchas gracias por esta entrevista. Un gusto. Y muy buena suerte durante el día. Y Un gracias gusto. por responder a mis mensajes. A tu disposición, un gran saludo para ti, un abrazo desde Argentina y a toda tu audiencia. Vale, chao.